Buenas, hoy seguimos con otra alternativa a la famosa salida previa a entrar un giro. Creo que va a ser el último video de esta serie. Tengo al menos dos ideas nuevas para empezar una nueva serie de videos. Volviendo al video de hoy, tenemos al menos dos cosas interesantes. Primero, vamos a ver algunas situaciones donde el pivot de Catrín, o sea, del follower, son consecuencia de la posición del líder y no porque estamos marcando un pivot. Van a ver, a diferencia del video del miércoles pasado, que el líder se está moviendo mucho más. Y lo segundo es que llegamos a los 25 videos. Tremendo. 25 videos, eso quiere decir que fueron 25 semanas. Y eso es aproximadamente 6 meses. 6 meses de pasitos, 6 meses de secuencia. Es un montón, es un montón. Y para celebrarlo y a modo de autorregalo, tenemos nueva intro. Vamos a verla. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Pasito de los Miércoles, un espacio para promover la práctica de tango, la búsqueda de nuevas secuencias, nuevas combinaciones, llevando al límite nuestro baile y nuestra técnica, en cualquier lugar, cualquier día y horario, y lo más importante, todas las veces que quieras. El Pasito de los Miércoles, la práctica de tango de YouTube. Vamos a ver entonces la secuencia de esta semana y empezamos la explicación. Entonces, empezamos enfrentados como toda esta serie de videos. Si no viste los anteriores, acá arriba tenés el link para los videos anteriores. Estamos jugando con esta salida que empieza con una apertura para los dos. La apertura del líder es un poco más larga que la del follower para poder caminar del lado abierto del abrazo después. La pareja avanza y tenemos un cruce adelante para el líder y un cruce atrás para el follower. Acá tenemos la primera diferencia con la secuencia del miércoles anterior. Esta vez el líder está tomando un paso más largo que el follower. Y con este paso lo que logra es que el follower haga 3 movimientos. Cruce atrás, como podemos ver, pivot y apertura. Acá tenemos el primer pivot del follower como consecuencia de la posición del líder. Seguimos con el medio giro del follower. El líder hace un pequeño pivot para acompañar el siguiente cruce adelante del follower con una apertura, todo en la misma línea. Ahora transformamos ese cruce adelante del follower a un cruce atrás, llevando la pierna libre que está yendo a juntar hacia adentro de la pareja. ¿Se puede ver? Después de que el follower cambia el peso a esa pierna, el líder toma una apertura alrededor del follower y aparece el segundo pivot por consecuencia de la posición del líder. Al final del pivot del follower, el líder también pivotea y enrosca su pierna libre adelante de su pierna de base. Ahora tenemos otro medio giro del follower que empieza con un cruce atrás, pero esta vez es circular y está acompañado del lápiz del líder. Al final de este medio giro, el líder toma una apertura junto con la apertura del follower, para de esta forma cortar con la intención del giro y terminar la secuencia de este miércoles. Lo vemos una vez más para analizar las líneas y los frentes. Entonces, vamos a suponer que esta es la dirección en la que se está moviendo la pista. Entonces, este sería el adelante, este sería el atrás. Esto sería el centro de la pista. Y estos serían las mesas. Con estas referencias vemos cómo se mueve la pareja. Empieza con un paso al costado, o sea, hacia el centro de la pista. Desde ahí nos movemos hacia adelante en el sentido de la pista. Ahora estamos cambiando el frente. Si bien nos seguimos moviendo hacia adelante, ahora el líder está mirando hacia afuera de la pista, o sea, hacia las mesas. Seguimos moviéndonos hacia adelante. Y ahora, en el momento que empezamos el giro del follower, el líder camina un poco hacia atrás en el sentido de la pista. Ahora tenemos el giro del follower en el lugar. Y a continuación nos movemos nuevamente hacia adelante. Ahora el frente del líder cambió, está mirando hacia afuera, hacia las mesas, pero el lado abierto del abrazo sigue mirando hacia adelante de la pista, con lo que no sería muy difícil continuar en esa dirección. Entonces, para terminar,
Y mientras vemos una vez más la secuencia entera, veamos cuáles fueron las razones que nos llevaron a combinar estos pasos de esta forma. Primero, respetar lo más que se pueda la circulación de la pista. Esto es bastante importante. Segundo, usar posiciones del líder para pivotear al follower, espirales. Tercero, elementos en común con la secuencia de la semana pasada. Pueden escribir en los comentarios acá abajo cuáles fueron esos elementos si los encuentran. Llegamos al final del video. Si te quedaste con ganas de más, suscríbete y dale a la campanita para no perderte el próximo pasito. Déjame tu pulgar arriba si te gustó y compartilo con tus amigos. Déjame en los comentarios qué pasito te resultó más interesante de la secuencia y cuál cambiarías. Nos vemos la próxima semana con otro pasito de los miércoles. ¡Chao!